Muy buenas tardes y bienvenidos a El Presente. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Pedro Llanes Sánchez. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además tiene un doctorado en economía. Es profesor de posgrado, especialista en análisis económico, gestión pública y estudios prospectivos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sexto retiro de la AFP. Como sabemos, este retiro ya se puede solicitar a partir del 13 de junio. Pero antes vamos a mencionar qué es la AFP, y para eso está Pedro Llanes. Muchas gracias por estar presente, Pedro. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes y un gusto saludarte por este medio. Bueno, como ya lo había comentado, primero vamos a iniciar mencionando qué es la AFP. Bueno, en términos generales, es un modelo de capitalización individual de ahorros. Sin explayarme mucho en el tema, hay que entender que este modelo de capitalización individual de ahorros nace en la Alemania destruida por la Segunda Guerra Mundial. Konrad Adenauer, que era el alcalde de Bavaria, una zona industrial rica de Alemania, ideó lo que es el modelo AFP, donde cada persona trabaja a lo largo de su vida y parte de ese ingreso por el trabajo se guarda, si se quiere, se guarda en una especie de cuenta de ahorros a largo plazo, ¿no? Como el dinero en la economía y en el tiempo tiene un valor que crece dependiendo de la variabilidad del mercado, esta cuenta se capitaliza en 10 años, esos 100 se van a volver 1000, ¿no? Entonces es un modelo que nace producto de las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial y es un modelo que se ampara en el estado de bienestar. El Estado garantiza que estos fondos formen parte del ahorro de la vejez de uno, pero a su vez el Estado recibe un ingreso a partir de esa capitalización a través del pago del seguro. Entonces este es un modelo que en teoría le hace ganar al ahorrista, le hace ganar al Estado y le hace ganar a la empresa privada que administra los fondos. Posteriormente el modelo se desarrolla más en países devastados por la inflación como Hungría o como Checoslovaquia, y en América Latina se importa en la década de los 90 en Chile y en Colombia. El modelo funciona en economías destruidas o economías que salen de la destrucción porque el Estado no tiene los recursos para financiar la vejez de toda la población. Entonces es una forma de entregarle a cada individuo su futuro. Y Chile y Colombia de los 80, finales de 80 y principios de los 90 eran economías que habían sufrido grandes niveles de inflación y destrucción de la producción industrial. Entonces, de estos dos países donde el modelo AFP hunde raíces y se vuelve más productivo es en Chile. Y en el Perú, en la década de los 90, a más o menos entre 1992 y 1993, se firman los primeros contratos de concesión a las dos primeras AFPs. Va a ser un modelo que toma la alemana. Conceptualmente uno trabaja y parte de ese ahorro va a una cuenta. Y la parte práctica, esa cuenta tiene dos sentidos: la cuenta de la capitalización a largo plazo y la cuenta de libre disponibilidad, ¿no? Ya un poco para cerrar la respuesta, el modelo en el Perú es un modelo que está blindado legalmente porque forma parte de los primeros contratos de concesión suscritos durante la dictadura de los 90, ¿no? Entonces, si se quiere cambiar el modelo, que es una de las reclamos más recientes, hay que también hacer cambios a nivel constitucional incluso, ¿no? Claro. A ver, ahora ya que nos ha dado este contexto general sobre qué es la AFP y cómo va a beneficiar a las personas que están afiliadas, como ya lo había comentado, el presidente Pedro Castillo ha proclamado esta ley, ¿no? En el que el afiliado va a poder retirar aproximadamente hasta 4 UITs, ¿no? Y ahora esta ley
Lo que quisiéramos saber es qué aspectos se evalúan para admitir ese tipo de ley, porque como le estaba mencionando, es el sexto retiro. Claro. Bueno, en países como, por ejemplo, Chile ya van por el 10º retiro, ¿no? Y en Colombia, en Ecuador, recién se está empezando a retirar el fondo individual. A ver, esto tiene algo bueno, algo malo, como casi todas las cosas, ¿no? Viendo un poco el procedimiento y por qué se permite el retiro, hay que retroceder no hasta el 20, sino hasta el año 2016, en que la economía peruana, luego de tener un ciclo de precios elevados de cobre, oro, petróleo, que son los bienes que más vendemos, comienza a tener un ciclo de caída de esos precios. A partir del 16, la economía peruana se intenta diversificar en agricultura, en espárragos, en uvas, en todo lo que es producto comestible, pero evidentemente pues la riqueza producida por la agricultura no es igual a la riqueza producida por la minería. Entonces, cuando llega la crisis del 2020, el Estado peruano era un Estado medianamente flaco, entre comillas, y que no tenía los fondos necesarios para asegurar dos cosas: el pago a los pensionistas públicos, que es la ONP, de la Oficina de Normalización Previsional, y el aseguramiento de las cuentas individuales de la AFP. Ese es un primer contexto. Entonces, 2020, en cierta forma, coge al Perú en una posición de debilidad económica, ¿no? Sí es cierto que habíamos venido creciendo, pero no al nivel de 2002, 2003, con el superciclo de las materias primas. En segundo lugar, el cierre de la economía, la cuarentena, lo que trajo fue la destrucción del empleo informal. En el Perú, casi 3 de 4 trabajadores son informales. Son personas que viven del día a día, trabajan en la calle, vendiendo golosinas, etc. Entonces, la cuarentena lo que hizo fue destruir esa parte de la economía laboral peruana, porque ya no podían salir a vender. Y un tercer aspecto que hay que tomar en cuenta es el nivel de ahorro nacional. En el Perú el ahorro nacional es menos del 12%. En economías desarrolladas el ahorro nacional es casi el 80% del PBI. Entonces todavía estamos bastante lejos de un ahorro tipo Francia o Inglaterra, ¿no? Entonces esas tres características combinadas lo que trajeron fue, en principio, el incremento de la pobreza monetaria. La gente no tenía recursos para poder comprar comida y para poder comprar o pagar educación y salud. Y en segundo lugar, lo que obligó fue que el Estado de las arcas públicas diera bonos, canastas y víveres. Pero evidentemente los bonos del Estado no pueden equiparar a la ganancia de un salario informal. Entonces, en ese contexto se plantea el retiro de las cuentas individuales de la AFP. Conceptualmente hablando, si yo he venido aportando por 5, 6, 7 años, yo tengo una plata ahí ahorrada, que en teoría me va a servir para mi vejez. Pero ¿cómo puedo yo ahorrar para mi vejez si ahora no tengo plata para comer? Entonces, como te decía en la respuesta anterior, los contratos de concesión de la AFP tienen el candado de ser contratos ley. Entonces se requieren leyes para modificarlos o para permitir el retiro, ¿no? Lo que ha hecho este sexto paquete es simplemente profundizar lo que los 5 paquetes anteriores ya habían hecho. Y hay el aspecto positivo y el aspecto negativo. El aspecto positivo es que evidentemente la gente tiene más dinero en el bolsillo para poder sobrevivir. Porque hay que recordar que si bien de cada 4 trabajadores, 3 son informales, casi el 50% de la población peruana tiene una AFP o tiene una cuenta en AFP y han ahorrado en promedio 1.000, 1.200, 1.300 soles. Y digamos, esa es la parte positiva. Y lo otro que hay que tomar en cuenta para lo positivo es que al tener más dinero en el bolsillo, la gente consume más, ¿no? Compra más comida, consume electrodomésticos, etc. Y eso dinamiza la economía, de alguna forma dinamiza la economía. Claro. Y el tema negativo es que al no tener recursos, hoy uno puede comer, pero en 20 años no va a tener ahorros, porque ha retirado la AFP. Y por otro lado, para el Estado peruano, lo que significa es que en 20 años debe existir algún mecanismo
para poder financiar esas cuentas de ahorros que se van a quedar en cero. Porque el Estado no puede abandonar a sus ciudadanos. Entonces, le obliga al Estado a pensar en un plan de largo plazo para poder financiar la vejez de esos peruanos que hoy van a retirar 18.000 soles de sus cuentas de AFP, ¿no? Y bueno, en términos procedimentales, para cerrar un poco la respuesta, como esto requiere una aprobación de carácter de ley, el Ejecutivo no podía empezar a plantearlo, eso tenía que nacer en el Congreso, como han sido los demás paquetes, ¿no? Ya para una cosa muy chiquita, también se habla de la libre disponibilidad de la CTS, que va asociado de alguna manera a la AFP, ¿no? Y, sin embargo, la CTS no termina de beneficiar a toda la población porque son muy pocos los trabajadores formales que reciben una CTS por haber laborado en planilla, ¿no? Ya, sí, de verdad, algunas respuestas ya nos ha dado, justo algunas preguntas estaban planteadas para responder a eso, ¿no? Bueno, más que todo, algo que me llamó la atención es sobre cuando menciona el porcentaje de informalidad. Y justo cuando el presidente proclamó esta ley, mencionó que este retiro se realiza para ayudar a los que atraviesan una situación difícil debido a la pandemia, ¿no? Pero como sabemos, las personas que van a retirar este dinero no son informales, al menos ahora no lo son. Por ejemplo, entonces, ahí, ¿qué alcance tendría esta ley? Teniendo en cuenta eso, ya que los más necesitados son los que son informales, pero ahorita está recibiendo las personas que son formales, los que están afiliados a la AFP. ¿Cuál sería ese alcance? O han sido formales, en algún momento han sido formales, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que hay que entender el modelo. El modelo en el Perú le permite al informal también tener AFP, porque existe la facultad de la libre disponibilidad de fondos. El modelo de AFP, lo más común es que el empleador le retiene al trabajador, pero existe también, y por eso decía que el modelo peruano es un híbrido de lo chileno y lo alemán, ¿no? Existe también el concepto de la libre disponibilidad. En el modelo tradicional hay tres tipos de fondos asociados a los riesgos: el fondo más conservador y el fondo más riesgoso, y al medio el fondo medianamente riesgoso. Pero en los fondos de libre disponibilidad, todos los fondos son riesgosos. Entonces, por poner un ejemplo muy puntual, yo he aportado a la AFP entre 2010 y 2015. El 16 yo me volví un trabajador que emitía recibo por honorarios, ya no tenía planilla. Entonces yo emitía recibos por 2.000 soles. Está en mi libre facultad coger dinero de esos 2.000 soles, desde 1 sol hasta 2.000 soles, y aportarlos a la AFP. Entonces yo no necesito un empleador que me retenga para que mi fondo de AFP crezca, ¿no? En segundo lugar, hay que considerar que la migración venezolana de los últimos 3, 4 años ha incrementado la informalidad en el país. Son muy pocos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que efectivamente están en planilla. Entonces, la informalidad ha pasado de la mitad de la población a casi 3/4 partes. Y en ese sentido, el retiro de la AFP para ellos no es algo que ni les beneficie ni les perjudique, ¿no? Entonces, en términos globales, si el Perú tiene 33 millones de personas, de las cuales más o menos la población que trabaja es de 25 millones, el retiro de la AFP termina beneficiando más o menos a 4 o 5 millones de esas personas, y el resto no se ve ni beneficiado ni perjudicado. Finalmente, el hecho que estas 4 o 5 millones de personas puedan retirar sus fondos y puedan consumirlos o gastarlos en lo que ellos decidan, sí beneficia de alguna manera al final del año, cuando el consumo se vuelva más dinámico, ¿no? Al haber más consumo en la economía, el Estado tiene más recursos porque recauda más impuestos y puede generar más obras públicas o brindar más servicios de carácter público. Por ahí quizás hay un beneficio, pero es un beneficio a mediano plazo, ¿no? Claro, y justo lo que acaba de mencionar, este retiro de cierta forma también va a ser entonces beneficioso para la economía nacional. ¿Y podrías especificar más ese punto? ¿A qué exactamente se refiere? Sí, claro. Y bueno, respecto a si es beneficioso o no para la economía nacional, hay que tomar en cuenta
dos fuerzas que se oponen, el ahorro y el consumo. Ambas son fuerzas que se oponen, ¿no? Entonces, tradicionalmente el Perú es una economía donde más se consume y poco se ahorra. Al peruano lo tienes que obligar a ahorrar. Eso es algo que viene incluso de la época del incanato, ¿no? Entonces, en ese sentido, el consumo casi representa el 75% del PBI en un país como el nuestro. Es un país donde se consume mucho, bienes, servicios, comida, electrodomésticos, etc. Entonces, al poner, entre comillas, más dinero en el bolsillo de los peruanos y las peruanas, el consumo se va a incrementar y de alguna manera va a dinamizar la economía. Por el lado del ahorro, es cierto que el ahorro se va a reducir y esto de alguna manera no solo impacta en la AFP, sino también impacta en las futuras inversiones de las empresas privadas. Las empresas privadas, hay que recordar, se mueven mucho pensando en cómo ahorran la economía. Entonces, sí es cierto que el retiro de la AFP va a tener un valor negativo a partir de la disminución del ahorro, lo que traería consigo la disminución de la inversión. Pero hay que recordar que, como digo, ¿no? El Perú es una economía donde más se consume que se ahorra. Entonces, por ese lado va a haber un beneficio. Ahora, en teoría uno debería utilizar ese dinero para cosas de mediano plazo, ¿no? Comprar, por ejemplo, una vivienda o pagar las deudas de la tarjeta de crédito, etc. Pero ese es otro problema de la idiosincrasia peruana, ¿no? Usualmente se gasta en cosas muy, muy superficiales, ¿no? Bebida, comida, televisor nuevo, etc. Entonces, en términos de pobreza, la pobreza se va a mantener o se va a agudizar incluso. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir teniendo sus condiciones precarias de vida, ¿no? Va a seguir viviendo en un lote invadido o va a seguir viviendo con una tarjeta de crédito sobregirada, pero ahora va a tener un televisor nuevo o un celular nuevo o una laptop nueva. Entonces, la pobreza se agudiza porque el consumo debería orientarse al cierre de brechas, pero lamentablemente en el Perú se termina orientando a gastos superficiales, ¿no? Un ejemplo muy puntual, según la Cámara de Comercio de Lima, de los 5 primeros retiros, los 2 primeros retiros, la mayoría de ellos se invirtieron en consumo de cerveza y cigarrillos. Es decir, que si se retiraron 100 soles, por poner un ejemplo cualquiera, entre el primer y el segundo retiro, de esos 100 soles, casi 72 o 73 soles, si la memoria no me falla, fueron para consumir cerveza y cigarrillo. Entonces es una cosa contradictoria propia del país, ¿no? Claro. Y eso al desperdiciar, al no hacer buen uso de este retiro, ¿qué impacto va a tener en el futuro del afiliado? Cuando ya esté jubilado, ¿no? Claro. Al tener el dinero en la mano, ¿no? Una persona racional, entre comillas, conceptualmente hablando, lo que debería hacer es ahorrarlo a largo plazo para que tenga el mismo uso que el de la AFP. Pero ¿qué pasa? Como te digo, se utiliza mucho para el consumo de cosas superficiales. Entonces, el afiliado retira los 18,000 soles, se los gasta, ¿no? Ahora que viene el mundial, se compra un televisor de 70 pulgadas y no tiene, por ejemplo, no tiene agua potable, ¿no? Pero prefiere comprarse el televisor de 70 pulgadas. Entonces, el dinero que le hubiera servido como un pequeño colchón cuando tenga 75 o 70 años, termina siendo gastado ahora, cuando tiene 30 o tiene 35 años, y no es un dinero que le va a generar rentabilidad futura, ¿no? Porque el electrodoméstico se malogra, hay que cambiarlo, etc. Entonces, en 35 años de aquí al futuro, ese afiliado que no supo invertir el monto que retira de la AFP va a ser un afiliado que en principio no va a tener ahorros y en segundo lugar no va a tener un seguro de vida. Entonces eso le va a generar un costo adicional al Estado peruano para atender a estas personas que se han quedado sin fondos por retirarlos ahora y gastarlos en cualquier otra cosa menos en una inversión de largo plazo.
Claro, acaba de mencionar que en un futuro representaría el gasto de los fondos peruanos. Entonces, ¿qué pasa si es que se siguen realizando más retiros? ¿Cómo podría afectar? Bueno, cada retiro representa más o menos medio punto del PBI. Estamos hablando de unos 1.000 millones de soles aproximadamente, ¿no? El fondo de AFP ya ha perdido, entre comillas, un aproximado de 5.400 millones de soles que se han retirado del fondo. Entonces, esos 5.400 millones en 30 años, a una tasa de interés más o menos constante y una inflación constante, podrían representar 7.000 millones, más o menos, ¿no? Entonces, esos 7.000 millones de soles representan dos cosas, ¿no? Representan el ahorro de los afiliados y representan el costo por el seguro de vida. Entonces hay que pensar que de algún lado tienen que salir esos 7.000 millones de soles para poder financiar a las personas que se han quedado sin ahorros, ¿no? Si el Estado peruano recauda al año más o menos unos 34.000 millones de soles, estamos hablando de una séptima parte de lo que recauda el Estado destinada solo a cubrir el agujero del retiro, ¿no? Y esto es un poco lo que le fastidia al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque el retiro le permite a la persona tener dinero en su bolsillo, pero como se gasta mal, entre comillas, o se gasta en cosas muy tontas, por decirlo de alguna manera, quien asume el costo es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y esos 7.000 millones de soles pueden representar una cantidad de hospitales, una cantidad de escuelas, carreteras, puentes, etcétera. Entonces, hay un costo de oportunidad, ¿no? Y lo que dice el Ministerio de Economía, que siempre se ha opuesto a estos temas, es al peruano tú no le puedes dar dinero, no le puedes poner dinero en el bolsillo, porque lo primero que hace es se lo come, no lo invierte. ¿Y quién asume el costo de eso? Soy yo como MEF, ¿no? Entonces, al no incrementar los impuestos, porque eso es algo muy impopular, el ministerio tiene que buscar otras formas de financiamiento para poder cubrir esa brecha, ¿no? Y ya casi por finalizar, tengo unas dos últimas preguntas, y es que desde su punto de vista, ¿considera pertinente que este retiro se realice en estos momentos? Mira, el PBI peruano el año pasado se ha recuperado en 11 puntos, ¿no? El problema del Perú es que el incremento del PBI no necesariamente representa dos cosas: precios bajos. De hecho, tenemos precios altos hoy en día de los productos de comida, y lo que no representa tampoco es la creación de empleo industrial. En el Perú se crean más o menos unos 300.000 empleos industriales al año, ¿no? De gran industria. Entonces, cuando el PBI sube, no necesariamente eso significa que los precios van a ser bajos para la población o que va a haber empleo industrial. Entonces, si bien el año pasado hemos crecido en 11%, este año las estimaciones hablan de 3 o 4%, las más optimistas. Lo que le falta, digamos, a la economía peruana es la creación de empleo donde uno pueda estar en planilla, recibir sus beneficios y pueda trabajar para ahorrar. Eso es algo que no ocurre en la realidad peruana. Entonces, si es pertinente o no el retiro, hay que evaluarlo mirando estas dos cosas: cuánto empleo industrial se va a construir este año y cómo va a ser el movimiento de los precios. Entonces, como los precios están altos ahora y ya llevan altos un tiempo, producto de la coyuntura internacional y de la política nacional, el retiro puede ser beneficioso para las personas que tienen menos recursos. Pero al no crearse más empleos industriales, este retiro puede ser perjudicial para las personas que tienen ingresos medios a altos, ¿no? Entonces, como te decía hace un rato, la inversión puede reducirse y lo que va a profundizar más la necesidad de empleos industriales. La mano de obra en el Perú lamentablemente no está bien cultivada, no está bien estudiada, no tiene mucha habilidad o técnica industrial para trabajar con maquinaria pesada, por ejemplo. Entonces, este retiro tiene dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Es beneficioso para los de ingresos bajos, los que, digamos, ganan el salario mínimo vital, y es perjudicial para los que ganan más del salario mínimo vital, ¿no?
Eso recién se va a saber cuando termine el año fiscal, ¿no? De la evaluación de los retiros anteriores, como te digo, han ayudado al movimiento de la economía, pero hay que recordar que han ayudado al movimiento de la economía en cigarrillos, en alcohol, en comida, etcétera, ¿no? En inversiones de corto plazo o muy corto plazo. Claro. Y entonces, ya para finalizar, ¿qué recomienda usted a los ciudadanos que ya han realizado su retiro o que ya han solicitado su retiro de la AFP? Creo que entre la respuesta podría ser de que no desperdicien su dinero, ¿no? Que no estén comprando quizás cosas innecesarias que a las finales lo va a terminar perjudicando. Claro, la mayoría de economistas recomendamos siempre ahorrar en soles por ser moneda nacional y por ser moneda, es una moneda que ha estado fuerte en los últimos años. Entonces, si el ciudadano o la ciudadana va a retirar su dinero pensando en que va a utilizar una parte, lo que no utilice lo podría colocar en una cuenta de ahorros a largo plazo. Las cuentas de ahorro a largo plazo se crean a partir de 3.500 soles en algunos bancos, y lo que hacen es blindar el dinero, ¿no? En un plazo no menor de 3 años, el dinero queda ahí y va creciendo con el tiempo. Entonces uno no lo puede tocar. Esa es una buena forma de invertir en algo muy corto, muy puntual, el retiro de la AFP. Otra forma de hacer una buena inversión, por ejemplo, es acabar o terminar con las deudas de tarjetas de crédito o sobre giros bancarios. ¿Por qué? Porque la tasa de interés bancaria es una tasa que se mueve mucho, tiene mucha variabilidad. Entonces, el uso de los recursos para terminar deudas siempre es una buena opción, como una forma de inversión. Lo tercero, algo que no es tan común, es la Bolsa de Valores de Lima. En la Bolsa de Valores de Lima uno puede invertir desde 5.000 soles y puede comprar acciones de empresas mineras, tecnológicas, etc. Esa es una inversión también de mediano a largo plazo, ¿no? No se ven ganancias hasta dentro de un año, pero es una forma interesante de colocar el dinero y que finalmente el dinero trabaje por uno. Al final, la idea es que uno pueda tener una vejez digna, ¿no? No llena de lujos, pero al menos digna, que le permita poder comer todos los días, tener un techo bajo su cabeza y poder abrigarse cuando haga frío y estar tranquilo cuando haga calor, ¿no? Ese es un poco el concepto detrás de este modelo AFP que, como te decía al inicio, nace como una solución para las economías destruidas o economías que estaban saliendo de la guerra. Entonces, ¿el Perú ha tenido una guerra reciente? No. La última guerra, la guerra interna con Sendero Luminoso, fue en los 80. Pero ¿qué pasa? La economía peruana sí es una economía que tiene características de una economía en guerra. Y eso hay que recordarlo. No hay que olvidar que la economía peruana se parece más a un país africano que a un país europeo, lamentablemente. Entonces, esas tres opciones son una buena forma de invertir el retiro de AFP en cosas muy puntuales, ¿no? Ya si el retiro es bastante y uno ahorró bastante, siempre es buena idea invertir en cemento, ¿no? Comprarse una casa, una vivienda, un terreno, etcétera. Siempre es una buena inversión, ¿no? Muy bien, Pedro. En verdad, muchas gracias por sus respuestas, sobre todo por las últimas recomendaciones, que siento de que a todos los que vayan a leer o escucharnos les va a beneficiar bastante, y sobre todo van a saber qué hacer con ese dinero, y sobre todo, como usted dice, invertirlo sería la mejor opción para que cuando lleguen a la jubilación realmente vivan cómodos y, como usted dice, tengan un plato de comida sobre todo. Sí, Muchas gracias.